saludar a todos ustedes que nos están acompañando en esta tarde en la sala virtual de la Asociación Nacional de Fiscalistas.net AC. Quiero, y te lo digo con mucho respeto, y quiero que invites a tus colegas que estén interesados en este tema de la UMA, porque pareciera que es algo muy sencillo, y no quiero decir que sea complejo, no, sino el tema que vamos a platicar acerca o sea, el día de hoy será lo que nos va a esperar en el año 2017. Quiero saludar con mucho gusto en esta emisión a Cristela de Veracruz, a Guillermo de la Ciudad de México, a Héctor, a IBT, a José Luis de California, a Maloli de Sonora, Maricruz de Ciudad Isla, Maggie de Ciudad de México, Movilio de Morelia. Tenemos también a Octavio Ciudad de México, Ramón Sepúlveda Alvarado de Veracruz, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc y Juliana Hernández. Tengan una excelente tarde. Y como les comentaba antes de iniciar, pues todo este problema que ha ocurrido con la nómina. Y digo problema porque en menos de una semana ha cambiado la información que ustedes ya conocen con exactitud, conocen con mucha precisión de qué es lo que está ocurriendo para efectos de este tema. Es importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Uno, el complemento de nóminas es obligatorio a partir del 1 de enero del año 2017. Sin embargo, a través de las misceláneas que se van a publicar próximamente, tendremos una convivencia simultánea de la versión 1.1 con la versión 1.2. Y esto, como les he estado comentando, va a implicar que estemos debidamente capacitados y actualizados, además de los conocimientos técnicos, también con los conocimientos tecnológicos de lo que va a implicar este tema del complemento de nóminas en su versión 1.2. Ha dicho la autoridad, tú puedes estar trabajando con este complemento de nóminas 1.2, pero si no tienes la oportunidad de enero a marzo, bueno, sigue trabajando con la versión 1.1. Al final de cuentas, a más tardar el día 1 de abril, perdón, del año 2017, ya tendremos esa obligación de tener nuestras nóminas con la versión 1.2. Son varios aspectos que debemos de considerar para efectos de este tema. Les comento, es mucha información la que tenemos a la mano. Vienen por ahí 4 cambios interesantes o 4 cambios sustanciales que vale la pena estar atentos y sobre todo estar preparados. Bueno, yo creo que ya hay algunos colegas que se han adicionado y como se ha también citado en varios programas de la semana, pues esta es la última semana de emisión del año 2016. Y aquí tenemos pues esta pregunta que surge: ¿quién se robó la Navidad? Y para los contadores es una pregunta muy frecuente o muy socorrida, en el sentido de que tenemos muchas cosas que analizar, mucho estudio de resolución miscelánea, resolución de necesidades administrativas y algunas otras disposiciones que inician a partir de este año 2017. Sí, Malolis de Sonora, Colegio Regional del Sur, quiero entender. Es muy triste porque en los cursos que he estado dando ahorita en el mes de diciembre, les hago ese señalamiento de que la miscelánea se va a publicar posiblemente el 22 o 23 de diciembre, y el 24 todos vamos a estar platicando vía WhatsApp de las reformas de la miscelánea, qué aplica, qué no aplica. Y tal vez el 25 nos despertemos a las 10, 11 de la mañana y a estudiar. Bueno, los que así tenemos ese hábito. Sin embargo, van a haber colegas que posiblemente, no, pues hasta en enero no aplica o todavía no corresponde. Lo que sí es un hecho es que vienen cambios importantes que tenemos que analizar. Entonces la pregunta que vamos
responder en su momento quién se robó nuestra Navidad como contadores. Y tiene relación con ese tema que es la unidad de medida de actualización, conocida como la UMA. ¿Qué es la UMA? A ver. Es una referencia económica en pesos para determinar del pago de las contribuciones, de las obligaciones, perdón, y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como las instituciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El valor de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12. Así entonces, hoy el valor de la UMA estriba en la cantidad diaria de 73.04, de manera mensual 220.42 y anual 26.645 pesos. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros analicemos el tema de la UMA? Mira, el día 28 de enero de este año 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación precisamente esta unidad de medida de actualización. Y el primer párrafo, bueno, es la salutación legal, pero el segundo nos habla de que el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente para todo el país, por lo que se da a conocer lo siguiente. Con base a esta expresión que contiene la publicación del Diario Oficial de la Federación, estamos hablando que hoy, 2016, el valor de la UMA, ¿a cuánto equivale, estimados colegas? ¿Cuál es el valor de la UMA hoy, 2016? Y me gustaría conocer su participación o su intervención para efectos de que podamos analizar este tema, que como les comento, muchos no habíamos considerado o no habíamos tomado en cuenta. Hoy, 2016, ¿cuál es el valor de la UMA? Con base a este segundo párrafo del decreto del 28 de enero del 2016. El contador y colega Rodolfo Flores ha expresado que son 73.04 y en efecto, el valor de la UMA para este año 2016 es de 73.04. Ahí no hay problema alguno, todo está tranquilo. Seguimos con el siguiente párrafo. El valor inicial diario de la unidad de medida de actualización será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, por lo que se da a conocer lo siguiente. Con base a lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determina que el valor diario de la unidad de medida y actualización es de 73.04 pesos mexicanos, al mensual de 2.220.42 pesos mexicanos y el valor anual de 26.645.04 pesos mexicanos en el año 2016. México DF, 27 de enero. Hasta aquí ya tenemos un primer parámetro. 2016, el salario mínimo es igual a la UMA. La UMA es igual al salario mínimo. Pero veamos qué tenemos por acá. Dentro de los artículos transitorios, el primero consiste en lo siguiente. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a la su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Si fue publicado el 28, entonces el día 29 de enero es cuando tiene vigor esta disposición. Segundo transitorio, el valor inicial diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de entrada en vigor del presente decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país al momento de entrar en vigor del presente decreto, o sea, 73.04, y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo 5º transitorio. Entonces, ¿qué está diciendo este párrafo respecto al valor de la UMA? 2016 está tomándose que es 73.04, pero también nos está diciendo que existirá una actualización con base al artículo 5º transitorio, y esto muchos no lo hemos analizado o no lo hemos considerado en nuestras nóminas. Imagínate que hoy 2016 tuviéramos este detalle de identificar la UMA.
Y va en lo siguiente. Vamos a ver el siguiente párrafo. El valor inicial mensual de la UMA, eso ya lo vimos. Artículo tercero. A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Entonces, hoy no puedo hablar que la gratificación anual para efectos de la ley de renta está exenta o no paga el impuesto sobre la renta 30 veces el salario mínimo. Debo de utilizar 30 veces la unidad de medida de actualización. Y tal vez alguno de ustedes, colegas, ya me está encauzando la idea hacia dónde quiero llegar. Hoy, 2016, tenemos una coincidencia respecto al valor de la UMA con base a lo que indica el salario mínimo general. Sin embargo, ese artículo segundo nos dice que va a haber una actualización del artículo quinto transitorio. Y ahí tenemos un detallito, el decreto es del día 27 de enero. Ahí lo pueden checar, Diario Oficial de la Federación nos dice: el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la unidad de actualización dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de la publicación del decreto. En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la unidad de medida de actualización. Entonces, el valor diario se determina multiplicando el valor diario de la UMA del año anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del índice nacional de precios al consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. Así entonces, para efectos del año 2017, ¿de cuánto será la UMA? ¿O cómo es que vamos a determinar la UMA del año 2017? Con base a este artículo quinto transitorio, nos dicen, vamos a hacer el comparativo de dividir el índice inflacionario de diciembre de 2016 entre el índice inflacionario de diciembre de 2015. El resultado nos va a dar la unidad y desde luego vamos a actualizar por 73.04. Para efectos prácticos y de la explicación, supónganse que nuestra UMA actualizada queda en 75 pesos para el año 2017. Pero, ¿qué pasa con esta publicación que indica que el Consejo de Representantes acordó otorgar un incremento de aplicación del 3.9%, esto en la Comisión Nacional del Salario Mínimo? Bueno, el salario mínimo general que entrará en vigor el 1 de enero del 2017 será de 80.04 pesos diarios. Veamos, 2016 el salario y la UMA coinciden, pero para 2017, entonces la UMA valdrá, en el caso que estoy representando, 75 pesos y el salario mínimo valdrá 80.04. Pero ustedes recordarán que dice este artículo tercero transitorio del decreto del 28 de enero: todo lo que indique salario mínimo se sustituirá por la expresión unidad de medida de actualización. ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrar? Por ejemplo, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 14. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente de una o la unidad de medida de actualización elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta por el equivalente a 15 veces la unidad de medida de actualización por cada uno de los conceptos señalados. Y así, todo lo que hable de salario mínimo se sustituye por UMA. Hoy 2016 no tenemos problema, pero imagínate en el año 2017.
La UMA hipotética que te estoy planteando son 75 pesos, pero el salario mínimo será de 80.04. Si quisiéramos hacer el pago de la PTU, voy a multiplicar 15 por ¿cuánto, colegas? ¿Por 75 valor UMA o por 80.04 valor salario mínimo? ¿Sobre cuánto voy a aplicar la exención para efectos del impuesto sobre la renta? ¿Sobre la UMA o sobre el salario mínimo? Sería sobre la UMA. Y Malolis de Sonora, la UMA equivale a 75 pesos. Ya si lo queremos ver desde un punto de vista frío, la exención no va acorde al salario mínimo. Es por ello que se tiene el tema de la desindexación. Entonces, vamos a pagar tal vez, o vamos a tener más retención del impuesto sobre la renta en el caso de los asalariados o de los ingresos por gratificaciones anuales, PTU y otros que se establecen en las diversas fracciones del artículo 93 de la ley de renta. ¿Ya te diste cuenta del problema? Vamos a ver otro, que este lo tendremos inmediatamente el día 1 de enero del año 2017. Para efectos de la Ley de Seguro Social, el artículo 28 expresa que los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces la unidad de medida de actualización y como límite inferior la unidad de medida de actualización. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hoy yo tengo un trabajador, hoy 2016, con un salario de 75 pesos? ¿En qué posición del salario se encuentra? Del salario mínimo. ¿Por debajo? ¿Igual al salario mínimo o por encima del salario mínimo? ¿Qué opinión les merece, colegas? Hoy el salario mínimo son 73.04, que la UMA también equivale a 73.04. Pero para efectos laborales él está ganando 75 pesos. Bueno, ¿sobre qué está este salario mínimo que le estoy pagando? ¿Sobre el salario mínimo general por debajo o en la misma cantidad? ¿Qué opinión les merece? Ojalá nos pudieran compartir sus retroalimentaciones, colegas, porque aquí viene el punto álgido que vamos a tener de manera inmediata. A ver, voy a permitir por acá escribir. 2016. Se supone que el salario mínimo es igual a la 1. Así entonces 73.04 es igual a 73.04. Entonces yo tengo un trabajador que tiene de cuota diaria 75 pesos. Estamos de acuerdo que está por encima del salario mínimo para efectos laborales y por encima de la unidad de medida de actualización. Bueno, ahora, si nosotros trasladamos este ejemplo al año 2017, veamos lo siguiente. Y es aquí donde quisiera que participáramos, estimados colegas. 2017. Salario mínimo general será de 80.04. Valor de la UMA hipotética de 75 pesos. Y mi trabajador gana cuota diaria. Aquí vamos a ponerle los mismos 75
pesos. La pregunta que estamos formulando, vamos a suponer que gana 74 pesos para que sea a propósito este paso. Gana 74. Así estamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir, estimados colegas, o cuál es el efecto que se va a suscitar a partir del 1 de enero del año 2017? Para efectos laborales, el 31 de diciembre se ganan 74 pesos. La pregunta, el 1 de enero del 2017, ¿con cuánto debemos de presentar la modificación de salario? Bueno, con base a lo que tenemos, tendremos que presentar la modificación de salario con base en lo siguiente. Se supone que en la materia laboral un trabajador no puede percibir por abajo del salario mínimo, esto es 80.4, ¿vale? Pero dice la legislación del Seguro Social, el tope mínimo de cotización es la UMA. Entonces, observen esta brecha que tenemos acá en materia de el salario mínimo y el valor de la UMA. Porque si nosotros, por ejemplo, tenemos trabajadores con ingresos inferiores a 80.04 para el 2017, tendremos que modificar su salario forzosamente a 80.04. Pero tal vez pudieron haber patrones que dijeron, hoy 2016, ¿sabes qué? Que gane el salario mínimo para que no se le efectúe la retención. Yo como patrón la absorbo con base al 32 fracción segunda, que es una obligación. Bueno, 2016 se podía hacer sin ningún problema. Pero para 2017, recordemos que el artículo 28 habla que el límite es el valor de la UMA. La UMA es 73.04, pero nuestro trabajador estará inscrito con 80.04 o más. Entonces, estaríamos en la posibilidad y hasta cierto punto en la obligación de retenerle la cuota obrero a nuestro trabajador. ¿Cómo ven, estimados colegas? ¿Sí quedó claro? ¿Qué opinión les merece este tema de la UMA? Que es interesante se aclare para efectos de que quede sin ningún problema. Colegas, ya se fueron de vacaciones. La UMA no tiene que ver con el salario de base de cotización totalmente, Rodolfo, pero aquí, mira, el 28 dice, y como límite inferior, el salario mínimo general del área geográfica respectiva. Aquí esta problemática que se está planteando es cuando el trabajador percibe salario mínimo, desde luego, con su actualización. Se supone que la cuota diaria sería aquí, a partir del 1 de enero del 2017, le correspondería la UMA por lo menos de, perdón, la cuota diaria de 80.04. Y mira el umbral que va a existir entre el valor de la UMA propuesta de este 35 con 80.04. Dice la ley de Seguro Social, si el trabajador percibe la UMA, no hay retención. Pero observemos que aquí no coincide el salario mínimo con la UMA. ¿Hubiera algún comentario, alguna duda, por favor, en ese momento? Bueno, colegas, si no hubiera algo más que agregar, cualquier duda o comentario, mira, ahí está mi correo electrónico, me puedes encontrar en redes sociales, en Facebook como Mario Beltrán, para poder aclarar esta duda que se pudiera dar al momento de formular la nómina el 1 de enero del año 2017, que tal vez a la prima vacacional, en mayo, junio que vamos a pagar la PTU y demás prestaciones en donde intervenga el salario mínimo. Hoy es el último programa del año de La Hora del Taxista y bueno, de una manera muy especial quiero agradecerles a todos ustedes, pues en primer lugar por acompañarnos en estas emisiones. Son muchos colegas que nos han estado siguiendo con estos comentarios tal vez muy sencillos, tal vez muy breves, pero que esperamos sean de utilidad para todos ustedes. También quiero agradecer a todo el equipo de la ANAPINED por confiar en nosotros y permitir el espacio para compartir en estos
40, 45, 60 minutos de lo poco que sabemos. Les quiero desear que tengan una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, de su familia, desde luego, y el año nuevo venidero que sea de mucho éxito, de mucho trabajo, pero sobre todo de mucha salud, porque creo en lo personal, y si alguno está conmigo, si hay salud para ti y para tu familia, lo demás considero puede venir por añadidura. Te sirvió un abrazo muy fuerte desde esta ciudad de Tapachula, Chiapas, y estoy a sus órdenes, esperando iniciar el año 2017 con otro tema de muchos puntos a compartir con todos ustedes. Su servidor amigo Mario Beltrán les saluda desde Tapachula, Chiapas. Hasta el 2017.